noticias de hoy. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Muy buenas noches amigos y amigas de Noticias de hoy. En esta ocasión te contamos que Joe Biden vincula el ataque de Paul Pelosi con la retórica de Donald Trump. El presidente Joe Biden usó su discurso de cláusula antes de las elecciones intermedias del próximo martes para advertir sobre lo que él ve como una línea recta desde la negación electoral del expresidente Donald Trump hasta el ataque de la semana pasada contra Paul Pelosi. ¿Por qué es importante? Hablando de Union State, a unas cuadras del Capitol Dome, Joe Biden argumentó que la gran mentira de que las elecciones del 2020 habían sido robadas de Trump fue la fuerza impulsadora detrás de los ataques a Pelosi y al Capitolio. Es una mentira que alimentó el peligroso aumento de la violencia política y la intimidación de los votantes en los últimos 2 años. Joe Biden denunció previamente a cualquier republicano que no acepte los resultados de las elecciones del próximo martes, argumentando que la contienda que se avecina se trata de un tema mucho más importante que cualquiera de sus políticas específicas. Primero tendremos nuestras diferencias, dijo, pero hay algo más en juego, la democracia misma. Pasando directamente a un tema que ha aterrorizado a altos funcionarios de la Casa Blanca y candidatos demócratas. El presidente repitió las supuestas palabras del agresor de Pelosi. ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? Antes de recordar a los estadounidenses que esas son las mismas palabras que usó la mafia cuando irrumpió en el Capitolio de los Estados Unidos. Faltan 6 días para las elecciones intermedias y los demócratas están cada vez más preocupados de que la ira de los votantes por la alta inflación, el crimen y la inmigración conduzca a una ola roja que marcará el comienzo del control republicano de la Cámara de Representantes y posiblemente del Senado. Joe Biden está tratando de dinamizar su base al mismo tiempo que atrae a los votantes independientes que rechazaron a Trump en el 2020 y ayudaron a instalarlo en la Casa Blanca. Si bien Joe Biden ha evitado el tipo de mitines masivos de mitad de periodo, que fueron el sello distintivo de 2 predecesores anteriores, todavía está tratando de hablar directamente con los votantes potenciales. Pero los candidatos de la Cámara y el Senado en contiendas difíciles se han mostrado reacios a hacer campañas con Biden, lo que restringe la capacidad del presidente para salir a las carreras y presentar su caso. Mientras envuelve su discurso en el lenguaje de Abraham Lincoln, Biden también está haciendo lo que es necesariamente un argumento político. También está intentando una vez más convertir las elecciones en una elección entre él y el trumpismo, en lugar de un referéndum sobre sus primeros 2 años en el cargo. Lo que estamos haciendo ahora determina si la democracia perdurará por mucho tiempo, entonó Biden. En un panorama general, en un lenguaje cada vez más duro, Joe Biden ha estado intensificando sus advertencias sobre la amenaza del extremismo político. El discurso del miércoles fue una versión actualizada de su discurso de principios de septiembre, cuando calificó las elecciones como una batalla por el alma de esta nación. En una recaudación de fondos demócrata en agosto, Biden sugirió que los republicanos alineados con Trump estaban motivados por el semifascismo. Entre otras noticias, Donald Trump presenta una demanda para tratar de evitar que el fiscal general de Nueva York obtenga registros de fideicomisos propietarios de la organización Trump. El expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, presentó una demanda en un tribunal estatal en Florida tratando de impedir que el fiscal general de Nueva York obtenga registros del fideicomiso que posee la propiedad de la organización Trump. La demanda civil se presentó horas después de que un juez de Nueva York negara un esfuerzo por trasladar la demanda de $250 millones de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, contra Trump, sus hijos mayores y a otra división de la Corte del Estado de Nueva York. En apoyo a sus intentos de robar, destruir o controlar todo lo relacionado con Trump, James se ha preocupado por obtener una copia del fideicomiso revocable del presidente Trump, alega la demanda.
Donald Trump alegó que el fideicomiso está protegido por los derechos de privacidad en la Constitución de Florida y que James está tratando de interferir con su capacidad de poseer y controlar el fideicomiso. Trump está buscando una orden judicial para impedir que James obtenga información sobre el fideicomiso y una conclusión de que James no tiene jurisdicción sobre los activos y no tiene autoridad para suplantar o controlar los poderes del fideicomisario de dicho fideicomiso. Si la conducta pasada de James es un indicador, James también divulgará públicamente la información una vez obtenida, alegó la demanda. Trump y James deben presentarse el jueves en la Corte de Nueva York para la primera audiencia desde que se presentó la demanda que alega fraude por parte de los Trump a sus negocios. James está pidiendo a un juez de Nueva York que imponga un monitor, condiciones sobre la publicación de sus estados financieros a los prestamistas y requiera la aprobación del tribunal antes de que se muevan los activos de Trump. Anteriormente, Donald Trump intentó bloquear la investigación de James tomando medidas en un tribunal federal de Nueva York, pero el juez negó el intento. Sus abogados han apelado. Múltiples jueces han desestimado los intentos infundados de Donald Trump de evadir la justicia y niega una cantidad de demandas que nos disuadirá de perseguir este fraude, dijo un portavoz de James. Demandamos a Donald Trump porque cometió un extenso fraude financiero. Ese hecho nos ha cambiado y tampoco lo hará nuestra determinación de garantizar que no importa cuán poderoso o político sea uno, nadie está por encima de la ley. Entre otras noticias, Donald Trump resuelve demanda presentada por manifestantes por riña del 2015. Las dos partes llegaron a un acuerdo mientras se seleccionaba un jurado. El expresidente Donald Trump resolvió una demanda presentada por un grupo de manifestantes que dicen que fueron maltratados por los guardias de seguridad privados del republicano durante su campaña presidencial de 2015. Las dos partes llegaron a un acuerdo mientras se seleccionaba un jurado en un tribunal de Nueva York para un juicio civil, uno de una serie de enredos legales que involucra al expresidente. Los detalles del acuerdo no fueron divulgados. Aunque estamos ansiosos por ir a juicio para demostrar la frivolidad de este caso, las partes finalmente pudieron llegar a una resolución amistosa, dijo la abogada de Trump, Alina Habba. Estamos muy satisfechos con este resultado y felices de finalmente poner fin a este asunto de una vez por todas. La demanda fue presentada por 5 neoyorquinos de origen mexicano. Alegan que los guardias de Trump los atacaron fuera de su rascacielos en Manhattan el 3 de septiembre del 2015, mientras protestaban por los comentarios negativos de Trump que hizo sobre los mexicanos y los inmigrantes mexicanos. Los reporteros de noticias grabaron a los guardias arrancando carteles de las manos de los manifestantes y luego peleando con algunos de ellos. Los hombres poderosos pueden poner sus nombres en los edificios, pero la acera siempre pertenece a la gente, dijo el abogado del demandante, Benjamin Dictro, en un correo electrónico luego del anuncio del acuerdo. Los acusados miraban fijamente a un jurado de Bronx que estaba a punto de presentar pruebas abrumadoras en apoyo a los reclamos de los demandantes. Sin embargo, los demandantes están orgullosos de haber resuelto sus reclamos y de haber obtenido el reconocimiento por escrito de Trump de su derecho a protestar en la acera pública, dijo Dictro. Trump se sentó para una declaración hace un año, que se habría jugado para el jurado en el juicio. Trump fue acusado en la demanda, junto a su empresa, la organización Trump, su campaña presidencial y personal de seguridad. Entre otras demandas, los demandantes querían que Trump pagara daños y perjuicios, argumentando que deberían haber sabido que el personal de seguridad actuaría de manera negligente o imprudente. Los abogados de Trump se habían resistido a que se sentara para la declaración. Mientras estuvo en el cargo, argumentaron que debe haber circunstancias excepcionales para destituir a un funcionario gubernamental de alto rango. La juez del Bronx, Doris González, quien presidió el caso, rechazó este argumento y dijo que no se aplicaba porque Trump estaba siendo llamado a responder por conducta fuera del cargo. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.